¿Puede tener un automóvil su velocidad dirigida hacia el norte y sin embargo la aceleración estar dirigida hacia el sur? Pues sí, lo que nos están preguntando es que si un cuerpo puede tener una aceleración en un sentido y que su velocidad vaya en otro. Por ejemplo, el ejemplo más fácil es un lanzamiento hacia arriba. Si tenemos un cuerpo y lo lanzamos hacia arriba, tiene una velocidad que va hacia arriba, pero la aceleración va hacia abajo, que es la g. Entonces, ¿puede tener un cuerpo una velocidad en el sentido contrario a la aceleración? ¿Vale? Que esta es la aceleración. Pues sí, lo único que cuando esto ocurre, la velocidad siempre decrece. Cuando lanzamos algo hacia arriba, tiene una velocidad hacia arriba, pero como la aceleración va hacia abajo, la velocidad cada vez se va haciendo más pequeñita, hasta que llega al punto más alto en la que la velocidad es cero y la velocidad empieza a ir cada vez más grande en el sentido de la aceleración. Pero en el tiempo de la subida, la v va hacia arriba y la aceleración va hacia abajo. Entonces, ¿puede tener un automóvil la velocidad dirigida en un sentido y la aceleración en el sentido contrario? Sí, pero en ese caso la velocidad siempre decrece. Y hacia el este, ¿puede tener un cuerpo la velocidad hacia el norte y la aceleración hacia el este? Es decir, ¿puede tener un cuerpo la velocidad y la aceleración formando 90 grados? Pues también es posible. Y el ejemplo más sencillo es el del lanzamiento horizontal. Cuando lanzamos algo horizontalmente, su velocidad inicial es horizontal, pero su aceleración va hacia abajo, porque es la de la gravedad. Entonces, sí, la respuesta es sí, pero solo en el instante inicial. ¿Por qué solo en el instante inicial? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en el ejemplo del lanzamiento horizontal, si este es el suelo, como la aceleración va hacia abajo y la velocidad en el eje X es constante, el cuerpo se va a mover así hasta llegar al suelo y en cada instante recordemos que la velocidad es tangente a la trayectoria. Cuando el cuerpo esté aquí, la velocidad es tangente, la velocidad total, no la X ni la Y. Cuando esté aquí, la velocidad va a ir así, tangente. Cuando esté aquí, va a ir así, tangente. Entonces, si nos damos cuenta, ya solo en el instante inicial, la velocidad la velocidad forma 90 grados con la aceleración. En los demás formará, con la aceleración que siempre va hacia abajo, un ángulo, un ángulo más pequeño de 90, cada vez más pequeñito, cada vez más pequeñito. Entonces, sí, pero solo en el instante inicial. Y en el apartado C nos dicen, ¿cómo serían estos dos tipos de movimientos? Pues el del apartado A, en el que la velocidad va en un sentido y la aceleración va en otro, el movimiento sería rectilíneo. Por ejemplo, el ejemplo de lanzamiento hacia arriba. La velocidad iría hacia arriba, cada vez más pequeña, pero seguiría yendo hacia arriba hasta que llega a velocidad cero y luego baja. Lanzamiento hacia arriba, va en línea recta y luego baja en línea recta. El movimiento sería rectilíneo. En este caso sería un MRUA, ¿vale? Pero el movimiento sería rectilíneo, una recta. La trayectoria sería rectilínea. Y en el apartado B, ¿cómo sería este tipo de movimiento? Pues el movimiento, como vemos, sería de tipo curvilíneo. La trayectoria sería una curva, ¿no? Y la velocidad, si la velocidad que iba hacia el norte, que formaba 90 grados con la aceleración, si la velocidad que forma 90 grados con la aceleración es constante, se trata de una composición de movimientos, uno en un eje, un MRU, porque en ese eje la velocidad es constante, y en otro eje perpendicular a 90 grados, un MRUA, porque estaría la aceleración a 90 grados. ¿Qué tipo de movimiento sale con un MRU en un eje y un MRUA en otro eje? Pues el ejemplo del lanzamiento parabólico es el que más conocemos. ¿Qué tipo de movimiento sale? ¿Qué tipo de trayectoria? Una parábola. Esta curva de aquí es una
parábola, al igual que cuando lanzábamos algo con cierto ángulo, que también era una parábola. Entonces, el tipo de movimiento es curvilíneo y en concreto si la v es perpendicular a, si la v que es perpendicular a es constante, se trataría de una composición de movimiento entre MRU y MRUA, MRU y MRUA, y sabemos que eso sale un movimiento parabólico, una trayectoria parabólica. Solo si este de aquí es constante. En cualquier caso, aunque no fuese constante, si la velocidad inicial, si la velocidad en un eje, si la velocidad en un tenemos velocidad en un eje y aceleración a 90 grados, el lanzamiento, el movimiento sería curvilíneo en cualquier caso. Pero si justo en el eje perpendicular de la aceleración es un MRU, velocidad constante, sería parabólico, como el lanzamiento horizontal. Lo importante es curvilíneo y rectilíneo.